Bueno, vamos a continuar con nuestra clase magistral número 4, que es para esta semana meteorización y suelos y rocas sedimentarias. Voy a hacer una breve introducción al tema y me voy a apoyar de una frase que escribió el ingeniero W. Lamb y el ingeniero R. Whitman en 1984. Ellos decían, el ingeniero que trabaja en la línea de suelos debe proyectar su estructura no solo para las propiedades del suelo existentes al comienzo de la obra, sino también para toda la vida del proyecto de la estructura. Necesita conocer las propiedades del terreno al comienzo de la obra y la forma en que éstas podrán variar a lo largo del tiempo, tanto el tamaño y la forma de un depósito determinado, como esas propiedades mecánicas, especialmente del suelo, y de lo que es lo que lo compone, pueden variar de forma significativa. Muchas de estas variaciones se producen independientemente de la actividad humana, mientras que otras se deben a la propia obra. ¿Qué quiero explicar con esta breve frase introductoria? Que definitivamente este tema del suelo va a ser fundamental que se tenga en cuenta y que se analice a profundidad cada vez que se va a comenzar una obra. Lo digo porque hace unos años, y no sé si todavía, pero hace unos años era frecuente que se copiasen los estudios de suelos para una obra en un terreno. Se copiaban del estudio de suelos del vecino. Esto es una falta total. Esto está inclusive prohibido por la norma sismo resistente. Y ya les explicaré en su momento del por qué yo querer copiarme del estudio del suelo del vecino me puede generar errores, pues yo no sé si el suelo que tiene el vecino sea el mismo mío. Entonces vamos a ver todo lo que tiene que ver. Entonces aquí estamos hablando de que hay unos procesos sedimentarios, que eso es lo que vamos a ver en esta semana, donde vamos a arrancar con una meteorización, que el producto va a ser el suelo, una erosión o transporte, que va a ser el sedimento, una depositación, sedimentación, que son depósitos no consolidados, y finalmente una litificación y diagénesis, que nos va a generar la roca sedimentaria. Obviamente esta clase va a estar dividida en dos partes. Una va a ser esta inicial, que sería la meteorización y suelo, y la siguiente va a ser todo lo que le ocurre a un material para que finalmente quede una roca sedimentaria. Vamos a hacer una generalidad donde yo tengo que tener para la formación del suelo una serie de factores, como es la roca origen, la cual va a estar supeditada a unas acciones mecánicas, donde va a haber un cambio de temperatura, va a haber efecto del hielo, efecto del agua, efecto del viento. Voy a tener una acción química del agua y de sus sales y minerales, que sería la etapa 3. Voy a tener una acción de estos seres vivos y finalmente una acción conjunta de todos los materiales para generar mi capa de suelo. Esta imagen la veníamos viendo, esta inicial, para la roca ígnea, o esta semana vamos a ver esto. ¿Qué le pasa a un material que por producto de erosión se genera el sedimento y donde yo puedo tener diferentes orígenes de ese material y generar al final una roca sedimentaria? Si nos vamos a ver ese producto o esos porcentajes relativos de las rocas sedimentarias en la corteza o en la superficie, voy a tener que el 70% son compuestos de arcillolitas y limolitas, el 15% de areniscas, el 10% de calizas y otros el 5%. Términos que vamos a ver en la siguiente parte de la clase, pero que les voy adelantando diciendo que si el 70% son de arcillolitas y limolitas, resulta que estas arcillolitas y limolitas tienen una deficiencia mecánica. Ellas se parten fáciles, se meteorizan más rápido y muchas partes en Colombia, lo primero que vamos a encontrar en el subsuelo son estos materiales. ¿Qué quiero decir? Que tenemos que afrontarlos y manejarlos. En otros países del mundo, sobre todo en los países europeos, casi no tienen este tipo de materiales. Y es que allí inclusive la normativa, ellos son claros diciendo que si usted se encuentra con este tipo de material, evítelo y no ponga ninguna obra importante allí, o tome medidas remediales, pero muy dadas a la parte de apoyo en la ingeniería. Aquí nos toca enfrentarnos. Aquí tenemos normativa que inclusive empieza a modificarse porque es lo primero que tenemos.
Entonces digamos que esto va a ser importante para poder entender este tipo de materiales y su aplicación en la ingeniería. Aquí tengo una imagen de un afloramiento. Es un afloramiento de rocas sedimentarias. ¿Por qué sabemos que es de rocas sedimentarias? Porque si ustedes pueden ver, hay unas capas que son relativamente continuas, que dependiendo, pues vamos a ver que están más o menos horizontales. Cada capa, su palabra más técnica es estrato. Cada estrato me está representando algo del momento de depositación de esa roca sedimentaria. Vamos a ver en la parte 2 unas leyes en la línea de la estratigrafía, que es la ciencia que estudia todos estos elementos, que las capas que están más inferiores o más profundas son las más antiguas y las capas más superiores serán las capas más recientes en cuanto al tiempo de depositación. Cada una tendrá una historia geológica, cada una nos va a decir un tiempo, cada una nos va a decir un ambiente. Entonces esto es lo básico para rocas sedimentarias. Entonces, como les mencionaba, esta clase se va a ser dividida en dos partes. Una primera parte vamos a hablar de la meteorización, después vamos a hablar de los suelos y una segunda parte ya así en sí la roca sedimentaria. Entonces vamos a hacer la primera parte donde está dividida en meteorización. Vamos a hablar de conceptos, tipos, que sería la física, la química, la biológica. Vamos a hablar de los factores necesarios para que tengamos una mayor tasa de meteorización o una menor tasa de meteorización. Vamos a hablar de los suelos, el concepto, composición, tipos, perfiles y clasificación. Entonces vamos comenzando mejor a hablar de la meteorización. Vamos a hablar que en los conceptos hay diferentes tipos o definiciones mejor. Por ejemplo, la de Monhaus en 1960. La meteorización o intemperismo en geología, meteorización o intemperismo viene siendo sinónimo. Es el proceso de desintegración física y química de los materiales sólidos en o cerca de la superficie terrestre, bajo la acción de agentes atmosféricos. Normalmente estos agentes atmosféricos son los agentes exógenos que están en el ambiente, el viento, el agua, el hielo. Según la definición de Casco en el 2007, la meteorización es un proceso natural, progresivo y irreversible, que conduce inevitablemente a la destrucción del material. Esto es debido a la tendencia natural de las sustancias a equilibrarse, que esto es en términos físico-químicos, con ese medio ambiente que se encuentra, lo cual hace que se disparen procesos de transformación que son denominados procesos de deterioro y que operan con mayor o menor velocidad. Esto de que operen con mayor o menor velocidad dependerá de muchos factores del propio mineral, del ambiente y demás, como vamos a ver más adelante. Esta intensidad dependerá, obviamente, como les comentaba, también entre la energía de formación y la energía a la cual está actualmente expuesta la roca. Según Blythe y Ford en 1997, la meteorización es la descomposición de la roca in situ. Es un proceso estático por el cual la roca se rompe en pequeños fragmentos, se disuelve, se descompone, se forman nuevos minerales y finalmente llega la remoción y transporte de estos materiales, conocidos también como detritos, en la etapa siguiente, que vendría a ser la erosión. Digamos que esta parte de aquí la vamos a ver un poquito más en detalle cuando estemos en la segunda parte de esta clase magistral. La meteorización, entonces, para resumir, al reducir la consistencia de las masas pétreas, abre el camino a la erosión y además a la creación del suelo. Vamos a hacer un concepto un poco más general, ya resumiendo las partes importantes de todas esas definiciones. Entonces, meteorización es el proceso o grupo de procesos destructivos mediante los cuales el material terroso, rocoso o el material origen cambian de color, de textura, de composición, de firmeza o de forma al ponerse en contacto con los agentes atmosféricos o los agentes externos o exógenos. Todo esto con poco o nada de transporte del material aflojado o alterado. Aquí vemos una imagen de un proceso de meteorización intenso. Hay diferentes tipos de meteorización física, meteorización mecánica y meteorización biológica. Cada una tiene sus implicaciones, tiene su grado de destrucción, hay unas más importantes que otras. La meteorización física, fragmentación de la roca sin cambios en su composición química, esto es importante, es muy intensa en zonas desérticas y montañosas. La meteorización química es la alteración de la composición de la roca debido a la combinación de los minerales que la forman con los componentes atmosféricos.
Las rocas alteradas químicamente son más sensibles a la meteorización mecánica. ¿Qué quiere decir? Que en muchas ocasiones se van a encontrar una dualidad. Algo está meteorizado a nivel químico y es susceptible a que al mismo tiempo sufra una meteorización física. La biológica. Los seres vivos pueden realizar meteorización física y meteorización química. Las raíces de las plantas, animales, que son animales cavadores, pueden introducirse en las fisuras de las rocas y llegar a romperlas. Algunos de estos organismos también liberan sustancias que pueden alterar a nivel químico la roca, como son los líquenes, los musgos y las bacterias. Vamos a ver cada tipo tiene su subtipo, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, desde el punto de vista, sí, vamos a ver un poco de la estabilidad. La meteorización puede ser química o física. Sin embargo, desde el punto de vista de esa estabilidad de taludes, la meteorización química es la que genera un mayor efecto destructivo en el material. Entonces, y como les comentaba, también van de la mano la meteorización física y química, actúan de forma conjunta. Entonces, yo puedo tener aquí mi macizo, por el cual yo puedo tener una fisura, y por allí voy a empezar voy a tener unos procesos físicos. Igualmente, a través de esas fisuras puede entrar el agua. El agua es importantísima para que ocurra cambios químicos. Al penetrar esa agua, ya me está generando un espacio que hay una meteorización química, y después esto está susceptible a una meteorización física, y así sucesivamente. Entonces tenemos los tipos: la física, pérdida de presión de carga, dilatación o contracción diferencial o termoclasta o insolación, gelifracción o gelivacción o crioclastia, aloclastia. De la química tenemos hidrólisis, disolución, hidratación, carbonatación y oxidación. Entonces vamos a hablar ya de la física, que es un proceso de fragmentación que consiste en que se abren las discontinuidades, o sea, cada una de estas fisuras o fallas que se llaman discontinuidades, formándose nuevas discontinuidades por fracturación. Las partículas se parten aumentando la relación de vacíos y la permeabilidad y disminuyendo nuevamente la cohesión. Entonces, básicamente la meteorización física no afecta al grano, afecta la forma. No afecta al mineral, afecta a la forma. Entonces vamos a hablar de la pérdida de presión de carga, que sería el primer tipo de meteorización física. Se presentan rocas que están a una profundidad, o que pudieron haber estado a una profundidad de más o menos 15 kilómetros, donde esa presión es 5.000 veces la de la superficie de la Tierra. Cuando por efecto de fuerzas tectónicas o erupciones volcánicas se remueve todo ese material que estaba encima de él, las rocas empiezan a relajarse y se fracturan al expandirse. Para ello, varias rocas se forman en profundidad antiguamente, y hoy en día las vemos en superficie. Estas están fracturadas. Esto es lo que vemos y lo que yo les hablaba en la clase pasada sobre el tipo de roca, tipo plutónica, que es ese magma que se emplaza en la corteza y se enfría. Pues al principio teníamos toda esta capa encima que le hacía presión. Entonces, cuando el plutón enterrado en profundidad queda expuesto, que esto era el enterramiento en profundidad, pero queda expuesto a la elevación por fuerzas tectónicas o la erosión, la masa ígnea se empieza a fracturar en capas del gas. Entonces aquí hay una expansión, un relajamiento. Esto es lo que vemos. Aquí hay diferentes imágenes en California, en Georgia y en Carolina del Norte, donde vemos diferentes capas que son lajas. Una roca granítica sufre pérdida por presión de carga y se relaja. Y se laja. Esta es una clase formada. Este es un martillo geológico que vemos acá. Más o menos este martillo puede tener un largo entre 30 y 40 centímetros. Ya podemos ver ahí y apreciar cuánto se ha alajado. Esto también se está viendo, lo pudieron ver los ingenieros que estaban haciendo los túneles al inicio de la Ruta del Sol por lados de Útica. Resulta que allí hay muchísimo material arcilloso, muchas arcillolitas. Me comentaban que cuando hacían el túnel y perforaban y hacían ya el espacio del túnel o la perforación, esas rocas arcillolíticas pues ya no tenían esa presión que las estaba comprimiendo, y todo lo que era el techo y las paredes se relajaban y se caían por bloques y lajas. Además, las arcillolitas eran bastante meteorizadas, o sea,
se podían alterar de una manera muy rápida, una velocidad de alteración muy alta. Entonces ellos tuvieron muchas complicaciones por este tipo de roca. Aquí también estábamos viendo eso. Yo tenía tenía comprimidas por el hecho de hacer la perforación, le quité esa presión y generé que se relajaran y se cayeran por partes. La siguiente meteorización es la dilatación y contracción diferencial o termoclastia o insolación. Estos son procesos que se deben por un ciclo de calentamiento y enfriamiento repentino o cíclico, es decir, calor del sol en el día y frío en la noche, ¿sí? Esto, digamos, para que ustedes lo puedan entender un poco más y les sea un poco más familiar, nos vamos, por ejemplo, a esos pavimentos rígidos de concreto hidráulico, donde yo tengo unas líneas hacia los bordes de cada placa que se llaman juntas de dilatación. Obviamente, pues eso tiene un proceso de diseño, un proceso de apertura, donde hay unos aceros allí, especie de conectores y demás. ¿Cuál es la función de esas juntas de dilatación? Que precisamente en el día, si hace sol, se puedan relajar, y si en la noche se van a contraer, esos espacios, esas dilataciones, no genera que la placa se me parta, se me fisure. Pues eso más o menos es lo que pasa en la roca, solo que en la roca no tenemos esas juntas de dilatación. Entonces, al no existir eso, la roca empieza a modificar su forma hasta generar este tipo de esferas. Aquí hay un ejemplo más claro donde yo tengo los bloques rectangulares, que serían esta parte de acá. Son atacados por procesos de meteorización química y física. Las esquinas de los bordes se meteorizan más rápidamente, como sería esta parte de aquí. Cuando el bloque se meteorizan de manera que se forma una superficie, una esfera, una tendencia esférica, se altera uniformemente y se producen más cambios de forma. Esto es dilatación o contracción diferencial. Obviamente estos se ven bloques un poco más, no angulosos, sino redondos. Vamos a hablar de la gelifracción o gelivacción o crioclastia. Al congelarse el agua, estos son relacionados con ese punto de congelación del agua, donde inicialmente está a 0 grados, llega desde un volumen a aumentarse un volumen que se puede incrementar hasta un 9%. Esto también genera presiones de expansión que pueden llegar hasta los 200 megapascales o superar la resistencia de esa roca a la tensión. Obviamente cuando se congela el agua allí en líquido tiene un volumen, en hielo o en punto ya de 0 grados tiene otro volumen, pues obviamente va a generar unas presiones y la roca se me va a fracturar. La diferencia entre este tipo de meteorización y la dilatación y contracción es que los bloques de la dilatación y contracción van a ser más o menos redondeados, mientras que los bloques que se generan en una gelibración o crioclasia, los bloques son muy angulares. Obviamente, ¿dónde va a ocurrir este tipo de meteorización? En las zonas altas de la montaña, donde se llegue a punto de congelación el agua. Entonces aquí tenemos una imagen de cómo estaban esos bloques angulares, penetra el agua, llega a congelarse, genera presiones internas y se desprende el bloque. Bloques muy angulares. La siguiente tipo de meteorización física es la haloclastia, que consiste en la fragmentación de rocas debido a cuando se entran en el sistema poroso cristales salinos. Obviamente estos cristales van acompañados de agua. Vamos a ver esta la parte física, vamos a ver la parte química más adelante de este mismo proceso. Las sales entran generando fisuras en forma de cuña cuando se cristalizan. La idea en general es que yo tengo, ocurre simplemente en ambientes salinos o áridos, donde puedo tener franjas litorales o regiones muy áridas, donde yo puedo tener esa sal que cuando se va con el agua se puede penetrar las fisuras o los poros, va a penetrar esa agua salina, queda allí retenida, se evapora el agua o se retira el agua, queda el cristal solo. El cristal solo por sí solo no genera tanta presión. Lo que genera la presión es que vuelve a penetrar agua, se vuelva a absorber, se vuelve a cristalizar más sal, más cristales y más cristales. Ahí es donde se genera la presión y el fracturamiento en cuña. Esta imagen que tenemos aquí son de basaltos columnares. Y aquí tenemos la imagen cuando la roca no está meteorizada. Esta imagen la habíamos visto en la clase anterior, en la clase de rocas ígneas. Y vemos aquí ya un proceso de meteorización, donde ya no vemos esos lados angulosos, sino que los vemos más redondeados
y a su vez ya se va perdiendo material, hay más de aclasamiento y demás en este tipo de ambientes. Ahora vamos a la meteorización química, que es el otro gran grupo. Recordemos la anterior era física, esta es la química. Estos procesos dependen del agua y en algunos casos de esa disponibilidad para mantener la química requerida en el proceso. Es con una disponibilidad alta de agua, las soluciones son más diluidas y pueden atacar más fácilmente los minerales. Cuando la disponibilidad de agua es muy baja, las soluciones se saturan con los productos de las reacciones. Eso va a variar y eso me va a cambiar. También yo les comentaba que la química y la física van de la mano. Entonces aquí yo tengo las juntas, donde puede penetrar agua, se altera a nivel químico los minerales que pueden estar muy cercanos a la junta, pero también hay agentes exógenos, el agua, el viento y demás, el aire, que ya esto como es débil, empieza un proceso de meteorización física y se va a generar esferas o bloques. Ya queda una superficie un poco más limpia y menos meteorizada. Pero si vuelve a penetrar agua en esa misma junta a un nivel más profundo, sigue un proceso hasta que llega a un proceso de descomposición más avanzado. Les comentaba que la meteorización física es de forma, no va a alterar el mineral, distinto a la meteorización química, donde los minerales se van a descomponer a minerales arcillosos o de tipo filosilicato, como veíamos en la segunda clase magistral que yo hablaba de los filosilicatos. Esto es muy común en los silicatos. Entonces vamos a ver un ejemplo, unas imágenes de unas rocas bajo el microscopio. Estas dos rocas son la misma, solo que una está meteorizada y la otra no. Estas son rocas volcánicas tipo andesita, así se llaman. Y aquí lo importante es ver este mineral que estaría aquí, que se llama plagioclasa. La plagioclasa tiene una cuestión que se llama el maclado. Eso lo vimos en cristales en la segunda clase magistral. Y las maclas hacen que un mismo fragmento empiece a tener pisos o franjas negras, franjas blancas y franjas grises. Esto nos ayuda a entender qué tipo de plagioclasa hay. Esto se ve muy bonito cuando la roca está no meteorizada. Pero cuando la roca está meteorizada, que sería este ejemplo de acá, este mismo cristal que está aquí, al principio era igualito a este, pero ya ha pasado un proceso de meteorización químico. Ya dejó de ser plagioclasa a volverse un mineral de tipo arcilla que se llama sericita y se ve como si fuese sucio, como manchado. Esto es un indicativo de que ya la célula, que era nuestro elemento formador de la roca, pasa a otro estado, a un estado que muchas veces es más débil que este. Es decir, la meteorización química, como se lo estoy demostrando, va a ser mucho más perjudicial para la roca que una meteorización física. Entonces, como les comentaba, los componentes minerales del suelo pueden ser de naturaleza muy diversa, dado que han sido formados a partir de una gran variedad de rocas. Cada tipo de roca tiene una mineralogía característica y esta será heredada en mayor o menor medida del suelo. Todo esto es con relación a esas alteraciones de los minerales. Los minerales del suelo son en muchos casos el resultado de la transformación de los minerales de esas rocas orígenes. En este ejemplo era la roca origen, era una andesita, y aquí ya se me está formando otro tipo, esos minerales se me están transformando. Entonces, la transformación o alteración química hará que en el suelo aparezcan minerales llamados minerales de arcilla, como el ejemplo anterior, aunque también vamos a tener diversos óxidos, inclusive la mayoría son óxidos de hierro. Esto es un proceso cíclico, donde yo tengo la roca que es expuesta a estos agentes exógenos, a una atmósfera, a una biosfera, a una hidrosfera, que sufre una alteración química gracias al agua. De esa roca se van a quedar unos minerales que son muy resistentes, otros que se van a heredar de la roca, unos minerales que se van a transformar, unos minerales que se van a formar y unos que son solubles, que si existe algo de lavado se van a perder. Todos ellos me van a formar el suelo. Pero si ese suelo le pasa algo y se pierde por erosión, llega otra vez a la roca origen, donde otra vez empieza ese proceso cíclico a su alteración, a generación de minerales y la formación del suelo. En ocasiones esta alteración es tan intensa
que vamos a tener, obviamente, como les comentaba, unos que son minerales primarios y otros que son secundarios. Los primarios no han sufrido ninguna modificación de su estructura ni en su composición química. De eso tenemos el cuarzo, los feldespatos, el olivino y los minerales secundarios generados a bajas temperaturas propias de la superficie terrestre que se han transformado en el sitio o heredados de ciertas rocas como son las arcillolitas, la caulinita, la hilita, la molinita y los óxidos de hierro. Existen unos factores que hacen que unos minerales sean más resistentes que otros. Eso se relaciona con que afecta esa estabilidad. La existencia de los minerales en el suelo depende de la presencia del material origen y de su estabilidad. La estabilidad se define como la resistencia que opone el mineral a ser modificado en cuanto a su composición y estructura cristalina. ¿Qué factores hacen que un mineral se modifique o no más fácil? La composición, la estructura, su tamaño, la exfoliación, la fragilidad y posibles inclusiones. Factores que no son del mineral pero sí del ambiente, es decir, de ese suelo. Temperatura, el potencial hidrógeno o pH, el potencial redox, factor biótico, humedad y drenaje. Hay una escala de velocidad relativa de Pulinov de 1937, donde dice que el cloro tiene 500 veces más veloz para alterarse químicamente que, por ejemplo, el aluminato o los aluminatos, que ya tienen una velocidad de 0,1. Es decir, de aquí para acá me va a decir los minerales o los minerales que tienen esta composición química, quiénes podrán ser más alterables o no. Entonces, esa composición química en función de los iones más o menos solubles y su comportamiento frente a la oxidación e hidrólisis. Estructura, una estructura cerrada, empaquetada, densa, se supone que tiene una mayor estabilidad. Esto es igual a una estructura. Si ustedes tienen una estructura que es bien empaquetada, que es bien densa, va a tener una mejor respuesta a un sismo, por ejemplo. Esto es igual. Esas estructuras son cerradas y no van a generar mayor estabilidad. Tamaño, menor tamaño, mayor superficie específica, eso va a generar menor estabilidad. Exfoliación y fragilidad darán menor estabilidad e inclusiones serán menor estabilidad. Entonces aquí tengo los productos de meteorización, tengo el cuarzo, productos residuales, granos de cuarzo, su material en solución será sílice. El feldespato, minerales o esos productos van a ser minerales de arcilla, que son ricos en sílice, potasio, sodio y calcio. El anfibol, minerales de arcilla, limonitas y hematitas, que son óxidos de hierro, tendrán sílice, calcio y magnesio, y el olivino tendrán óxidos de hierro, sílice y magnesio. La alteración de mineral en cuanto al factor del tamaño. Entonces yo aquí tengo, por ejemplo, lo que sería un cubo que tiene unas medidas. Si este cubo lo voy a someter a un proceso donde por todo lado va a estar atacable, voy a tener 4 unidades cuadradas por 6 lados por un cubo, tendré 24 unidades cuadradas para ser atacable. Pero si yo esto lo divido en dos, voy a tener una unidad cuadrada que serían 6 lados por 8 cubos, tendré 48 unidades cuadradas. Pero si esto lo hago al cuarto, tendré 0,25 unidades cuadradas, 6 lados por 64 cubos, 96 unidades cuadradas. Cada división me está generando nueva superficie. Esto va a aumentar la cantidad de espacios o de caras que son susceptibles para ser atacables. Esto está relacionado con la superficie específica. A mayor superficie específica, mayor posibilidad de reaccionar con el ambiente. Este término de superficie específica, ustedes lo van a volver a escuchar cuando estén viendo por allá en sus clases de materiales la relación del cemento. El cemento, entre más fino es, mayor superficie específica, es mejor para que produzca mayores reacciones con el agua y genere en las mezclas la pasta cementante endurecida en una mezcla de concreto. Es decir, entre más finito, excelente. Por eso, porque entre más fino tendré más superficie para ser atacable y reaccionar, en el caso del cemento con el agua para generar la pasta, en mi mineral con el ambiente para generar una meteorización química más avanzada. Con relación al suelo, por ejemplo, las temperaturas favorecen la velocidad de alteración a mayor temperatura. Los pH, valores extremos, potencian la alteración. Potencial redox, según potencia los minerales que en formas reducidas oxidantes podrán o no alterarse. Factor biótico, los organismos atacan los minerales para extraer nutrientes.
la humedad. El agua es el agente principal y el más importante en los procesos, por ejemplo, de hidrólisis, solubilidad e hidratación. Drenaje, regula el tiempo del contacto de esa agua, de esa humedad con las partículas del suelo. Entonces aquí tengo una imagen de un cerro donde yo tengo aquí la roca fresca que está compuesta por un carbonato y una roca que empezó a meteorizarse porque hay unas juntas, unas fisuraciones. Entonces yo aquí tendré una disolución de las calizas porque puede penetrar, aparte de que yo tengo carbonato, puedo tener carbonato de calcio, que con ese carbonato que entra me va a generar un elemento que es soluble. En el feldespato también va a tener problemas. Esa estabilidad, que es la resistencia a los minerales a su alteración química, va a estar en este orden donde yo tengo los más inestables, que sería el yeso, la alita, la calcita, el apatito, hasta llegar a los más estables, que serían este tipo de minerales. Vamos a hablar de la hidrólisis como primera meteorización química. Se trata del proceso más importante de la descomposición de las rocas en climas tropicales como lo es el nuestro. Es el proceso que más trascendencia tiene en la formación del relieve y el que más profundamente ataca la roca. Afecta principalmente a los feldespatos de las rocas cristalinas como son los granitos y las rocas que poseen estos minerales. Es una reacción de descomposición en la que interviene el agua sobre los suelos. Les comento, siempre el agua va a ser importante para los procesos químicos. Las reacciones de hidrólisis son muy importantes en los procesos de alteración hidrotermal. Esto de alteración hidrotermal para nosotros los geólogos es importante porque a través de ella podemos medir que hay unos minerales que se han podido alterar a otros y esos otros en general terminan siendo desde el punto de vista económico importantes. Esto es una roca afectada por procesos de hidrólisis. Vamos a hablar del proceso de disolución, proceso químico que consiste en la disolución de las moléculas y en iones gracias a un agente disolvente. No, generalmente, como les digo, va a ser el agua. Este proceso no implica ninguna transformación de la composición química. Simplemente yo tengo un sector en el material o el componente químico, entra el agua, puedo viajar con el agua hasta otro sitio y precipitar en ese otro sitio. Es distinto estos procesos mecánicos dependiendo de la roca. Es más fácil que una roca sedimentaria sufra de procesos de disolución más que una roca ígnea, por ejemplo, porque la ígnea no tiene tanto poro por donde pueda migrar el agua. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la alita. ¿Cómo se disuelve en el agua? La alita ya sabemos que es la sal común. Donde yo tengo el agua, esa agua tiene una polaridad, la alita tiene otra polaridad, dependiendo de las moléculas se van a absorber o el cloro o el sodio, van a poder viajar con el agua, pero cuando ya se ha eliminado el agua, va a precipitar y va a quedarse allí otra vez las moléculas de sodio y cloro que se vuelven a unir para generar la molécula de cloruro de sodio o la alita. Esto es una imagen típica de un proceso de disolución. El otro es la hidratación. Afecta a las rocas con minerales netamente arcillosos en general, como lo es la mormorillonita, en algunas aoparitas también, en las anhidritas, por ejemplo, las anhidritas se transforman en yeso, compuesta por, además, esas arcillas por aluminosilicatos, los cuales reaccionan con el agua fijando sus moléculas. Obviamente es más eficaz cuando la mayor es la humedad y la temperatura. A más temperatura y mayor humedad, mayor proceso de hidratación va a haber. Obviamente, como les menciono, este proceso de hidratación va a generar un aumento de volumen también. Entonces, les comento, las arcillas, como les comentaba aquí, minerales arcillosos. ¿Pero por qué las arcillas? Las arcillas son los componentes de la fracción inferior a 2 micras de suelos y sedimentos. La mayor parte de ellas son filosilicatos. Ya saben ustedes que es un filosilicato. Los filosilicatos poseen estructura laminar. Además, en la arcilla del suelo aparecen menores proporciones de otros minerales o sustancias de naturaleza orgánica. Estas arcillas tienen unas propiedades físico-químicas. Les comentaba yo al principio de la charla que había una torta de rocas, que el 70% podían ser de este tipo, precisamente, y que eran importantes. Resulta que ellas tienen unas propiedades físico-químicas que las hacen especiales. Alta superficie específica, es decir, una morfología liminar, por eso son filosilicatos.
Además de ellas tienen una carga eléctrica, son cargadas por sustituciones en la red o por defectos. Esto es importante. Para estas dos características, las partículas arcillosas pueden absorber agua y otros líquidos polares en proporciones importantes, así como fijar e intercambiar cationes en el medio. Por ejemplo, aunque para la ingeniería civil en una cimentación puede ser mortal que ustedes le digan que tienen arcillas con características expansibles, en la parte de petróleo se utiliza la bentonita, que también tiene una característica expandible, para, por ejemplo, controlar las paredes del túnel no, sino del pozo, porque ella tiene la capacidad de adherirse allí gracias a absorción de agua. Las arcillas, por ejemplo, también determinan la plasticidad del suelo, su capacidad de retener agua y nutrientes y la disponibilidad de sustancias químicas para el desarrollo de las plantas. También a nivel industrial, a nivel nanométrico, se están estudiando las arcillas por estas propiedades eléctricas. Entonces, como les comento, las arcillas tienen una interacción con el agua. Yo aquí tengo un ejemplo de mi arcilla en estado seco. Al yo agregarle agua a esas en estado seco, yo lo que voy a abrir son las láminas y voy a penetrar allí mis moléculas de agua, porque además están cargadas eléctricamente. La molécula de agua también se organiza eléctricamente allí. Eso genera un proceso de hinchamiento. Cuando yo tengo ese proceso de hinchamiento, voy a tener también la posibilidad de tener cationes intercambiables con el medio. Por eso a nivel industrial son importantes las arcillas. Eso obviamente me va a unir al proceso de plasticidad. Pero si yo le sigo agregando agua a este sistema, voy a tener una suspensión coloidal, es decir, un proceso ya a nivel viscoso, donde eso se desorganiza. ¿Qué quiero decir? En suelos arcillosos, cuando tengo épocas invernales, de esto pasa esto. Por eso, en este tipo de suelos, en estos sectores de este tipo de suelos arcillosos o arcillolitas, es muy preocupante en épocas invernales que se espere fenómenos de remoción en masa, porque ya hay un proceso coloidal o viscosidad, donde eso ya no hay quien lo pare y sigue puesta abajo. Vamos a hablar del proceso de carbonatación, que también es una meteorización química. Es propio de las rocas carbonatadas y es responsable del relieve kárstico, es decir, las cavernas. En general consta de 3 etapas: la disolución directa por acción del agua, la acción química del ácido carbónico que produce bicarbonato de cálcico, la captación de nuevo gas carbónico, lo cual promueve y repite las 2 primeras fases. Obviamente yo aquí tengo todo el proceso de las cavernas, yo tengo aquí el proceso del agua. Recordemos, para la meteorización química es importante el agua, que me va a traer ese gas carbónico en solución, va a penetrar, va a reaccionar, va a empezar a caer, va a empezar a filtrar. Si cuando filtra aquí precipita carbonato de calcio, se precipita y cae hasta el piso y es capaz de generar un elemento del suelo hacia arriba, serán las estalagmitas. Pero si en su proceso de caída no llega al suelo, sino que se queda ahí colgando o goteando, se generan las estalactitas. El siguiente proceso es la oxidación. Bueno, de esta carbonatación, donde yo básicamente es el CO2 más el agua que entra, es un proceso que también, como les comentaba yo a ustedes, se ve en los materiales de construcción. ¿En qué materiales de construcción? En el concreto, donde el concreto sufre un fenómeno que también se llama carbonatación. En sí es el mismo fenómeno que ocurre en la roca, en el ambiente, allí en las zonas calcáreas. El concreto lo que tiene cemento, el cemento está hecho de carbonato de calcio en su mayoría. Cuando entra este CO2, genera esta solución, este ácido que ataca la zona que está más expuesta al ambiente. Como les comentaba en su momento, esta carbonatación puede ser importante o puede ser beneficiosa al concreto en etapas iniciales, pero cuando la frente de carbonatación avanza, esta carbonatación hace que se cambie el pH y el que se termina impactando al cambiar ese pH es el acero de refuerzo. Por eso la carbonatación termina siendo mala para una mezcla de concreto. Vamos a hablar así de la oxidación. Se produce por el contacto de la roca con el aire, en cuya composición entre minerales que se pueden combinar con el oxígeno. Toda la parte de los óxidos, los férricos, los carbonatos, los sulfuros, que forman óxidos e hidróxidos. Es el mecanismo de alteración más generalizado, pero el de menor trascendencia morfológica
ya que no penetra sino solo unos milímetros. Las rocas oxidadas presentan una lámina superficial de color de oxidación del mineral, rojo como la oxidación del hierro, que favorece los mecanismos de desegregación y fragmentación. Esto también no solo lo estamos viendo en la roca, lo podemos ver en nuestras estructuras en un ambiente como nuestra capital, donde yo tengo unos perfiles de metálicos. Allí se van a entrar en un proceso de oxidación. Este proceso de oxidación inicialmente, por ejemplo, si yo estoy en una obra y tengo mis aceros de refuerzo expuestos al ambiente, va a generar una capita que se le llama capita pasivadora. Eso es la primera etapa de la oxidación. Si yo, teniendo esa capita pasivadora, puedo evitar que se vaya a oxidar el centro del acero. De hecho, se espera y se deja que esa capita se deje ahí y se permanezca como medida de autoprotección. Cuando son procesos muy agresivos, esa capita de oxidación o ese proceso de oxidación pasa a uno que es más grave, que es más intenso, que ya hay descascaramientos y desconchamiento, que es la corrosión, ¿sí? Entonces, digamos que algo que está en oxidación puede ser un poquito útil, pero cuando ya pasa un proceso de corrosión, voy a tener ya un fenómeno muy avanzado para los aceros, hablando de la parte constructiva, que sí es muy dañino tener presente o que se nos presente en nuestros aceros. Eso sería el proceso de oxidación. Vamos a hablar de la meteorización biológica, que son formas vegetales como algas, hongos, líquenes, que crecen sobre la roca que está original y extraen elementos de los minerales para sus nutrientes, para nutrirse, y eso genera un proceso químico. De tal manera que las plantas meteorizan los primeros centímetros o quizá milímetros a nivel químico. Más adelante crecen las raíces, se van penetrando, hay animales excavadores que llegan a fracturar la roca y se empieza con un proceso, continúa con un proceso físico. Entonces digamos que la acción biológica puede tener acciones químicas y acciones físicas. Este, por ejemplo, es una imagen de un árbol en cerca de Anchorage, en Alaska. Está creciendo sobre unas grietas de la roca y por tanto contribuye a la meteorización mecánica. Estas masas naranjas que estarían aquí, en una isla ya en el mar de Irlanda, son líquenes, que en este caso van a coger nutrientes y va a ser una meteorización química. Esto en cuanto a los tipos de meteorización. Ahora vamos a hablar de los factores que hacen que algo se pueda meteorización más rápido o más lento. Según las características de la roca madre, sí serán las características del suelo, en cuanto a textura, composición, acidez y demás. Ese efecto de la litología se va a ver reflejado en cuanto a la susceptibilidad de la roca a la acción química, que es en función de su composición mineralógica, su textura y la presencia de fracturas. En términos generales, los procesos de meteorización aumentan con la finura del tamaño de grano, con la porosidad y con la permeabilidad. Es por eso que cuando yo tengo rocas ígneas, allí van a predominar los procesos químicos. Allí va a atacarse esa plagioclasa que se va a volver a una arcilla. Mientras que en rocas sedimentarias, por ejemplo, van a predominar los procesos físicos. ¿Por qué? Porque las sedimentarias pueden tener más poros, puedan penetrar algo y puedan empezarse a alterar a nivel físico. Obviamente estos procesos se van a interrelacionar, como siempre se los he comentado. Entonces aquí yo tengo un perfil de meteorización de una roca lutítica, una granito y un gneiss. Estos son perfiles geotécnicos. El factor relieve. Las pendientes favorecen los procesos erosivos y deslizamientos que aminoran el espesor del suelo, lo disminuyen, acumulándose todos estos en las zonas bajas y llanas, donde el espesor del suelo es mayor. Es decir, en zonas de relieve alta voy a tener menores espesores en el suelo que en zonas donde yo puedo tener ya un depósito de suelo y tener allí un mayor espesor. El clima, obviamente, es muy importante. El clima ejerce una profunda influencia en la meteorización, especialmente la humedad relativa y la temperatura. Las reacciones químicas prácticamente se duplican por cada aumento de 10 grados centígrados de temperatura. Yo voy a tener una temperatura especial, pero si en algún momento del mes, del año, o algún fenómeno de estos, del fenómeno de la niña, el fenómeno del niño, hablando de nuestro país, va a tener la posibilidad que se aumente 10 grados centígrados, voy a tener una tasa mayor de generación del suelo o de meteorización.
En las zonas tropicales y subtropicales, donde la superficie de la Tierra está cubierta por una vegetación densa que facilita la infiltración del agua, por aumento de los tiempos de retención de esa agua, son sujetas a lluvias fuertes, dependiendo pues si estoy en algún fenómeno inclusive. Ahorita entramos al fenómeno de la Niña. Puede aparecer profundidades de meteorización en varios cientos de metros. En climas secos o áridos, la meteorización química es muy superficial, es lenta y predominan los fenómenos de meteorización de tipo mecánico. Igualmente esto ocurre en zonas tropicales montañosas, con poca vegetación, donde las pendientes altas del terreno no facilitan la infiltración del agua lluvia. Vamos a hablar del otro factor, obviamente son los seres vivos, que les comentaba, generar la meteorización biológica. Interviene pues haciendo esa meteorización, que pues también es importante tener en cuenta, que hay organismos descomponedores que también me va a afectar. El tiempo también juega un papel importante. Cada uno de estos factores que anteriormente se relataron ejercen su influencia en la formación del suelo a lo largo de un tiempo, y eso hace que se aumente o se genere una capa más gruesa de suelo o sea más delgada. A medida que van evolucionando, sus características se desarrollan más en el tiempo, originando suelos más profundos y también más diferenciados de los unos de los otros. Puedo tener suelos inmaduros con poco tiempo de que se afecte por esos ambientes, o suelos jóvenes o suelos maduros. Ahora sí vamos a hablar del concepto de suelo, porque estamos ya introduciendo, hablando desde hace artículo, el suelo. El suelo es la combinación de materia mineral y orgánica, agua y aire. Sistema dinámico en que influyen la atmósfera, la hidrosfera, la litosfera y la biosfera, compuesto por los siguientes materiales sólidos: fragmentos de rocas y minerales producidos por la meteorización. Aquí ya hablamos en términos de regolito, que era la roca origen, que sustenta el crecimiento de las plantas. El humus, restos descompuestos de vida y de materia vegetal, es un componente pequeño pero esencial. Entonces, la formación del suelo viene determinada por lo que les comentaba: la roca origen, el relieve, el clima y la acción de los seres vivos. Aquí les muestro más a detalle lo que es el efecto de la temperatura y la vegetación en cuanto y la precipitación pues en ciertos lugares del planeta Tierra. Aquí arrancando, vamos a tener aquí en esta gráfica la temperatura, zonas donde yo voy a tener temperaturas altas y zonas donde voy a tener temperaturas bajas, zonas donde voy a tener una mayor vegetación, una menor vegetación, una intermedia entre estos dos puntos. Y aquí vamos los niveles de precipitación. Esto es típico en zonas tropicales, donde yo tengo temperaturas altas, vegetaciones altas y una precipitación alta. Zonas desérticas, donde yo tengo altas temperaturas pero vegetaciones muy pocas. Zonas templadas, donde yo tengo una vegetación no tanta, pero una precipitación intermedia a una temperatura intermedia. Y zonas árticas, donde yo tengo una muy poca precipitación, una muy poca vegetación y una muy poca temperatura. Si ustedes ven aquí, este es el perfil del suelo y los espesores del suelo. Nosotros nos corresponde un clima tropical, donde ahí tenemos unas precipitaciones, una vegetación y una temperatura alta. Es por eso que en nuestros países y en nuestras regiones vamos a tener la posibilidad de tener unos suelos muy espesos, que si lo comparamos por sectores desérticos o sectores templados o sectores árticos. Eso es importante tener en cuenta la influencia de estos factores en esa generación de ese nivel o ese espesor del suelo. Entonces, ¿qué factores determinan su formación? Como les comentaba, la roca madre, el clima, los animales, la topografía del terreno, la vegetación, que determina o constituye el material rocoso original, determina las condiciones de temperatura en el caso del clima, animales que pueden ser cavadores o destructores o que precipitan o alteran a nivel químico. La topografía, ya vimos que zona relieve alta vamos a tener poco posibilidad de suelo en bajas, un espesor considerable, y la vegetación. Entonces vamos a hablar de la composición de ese suelo. Está hecho principalmente fragmentos de rocas y minerales. Pueden ser gravas o arenas o arcillas. Aire ocupa los huecos que dejan las partes sólidas. Agua también circula en los huecos y poros. Y la materia orgánica como organismos, restos de organismos y otros. De forma generalizada y didáctica, se cree y se mantiene que más o menos el 5%
en materia orgánica, el 45% será inorgánica, arena, arcilla, calizas, óxidos de hidróxido de hierro, sales minerales, por ejemplo, y el 50% aire y agua. Vamos a hablar un poquito de los tipos. Dependerá si el suelo, esta clasificación obviamente, se va a dividir en suelos residuales y suelos transportados. Es cuando yo tengo la posibilidad de que ese suelo que se generó por esos procesos de meteorización está encima sobre la roca madre. Eso será suelos residuales o suelos no transportados. Ese será un tipo. Aquellos que ya han sufrido algún tipo de transporte, que ese producto de meteorización sufrió transporte y se depositan en otro lugar, se les llamará suelos transportados. Se forman al ser arrastrados a secciones más bajas los materiales resultantes de la meteorización de esta roca origen. Los residuales, suelo heterogéneo, tienen asentamiento, no sufren transporte, esto es esencial, por ende es un suelo no compacto, son difíciles de reconocer en campo, las formas de los granos son angulosas, son permeables, son porosos, difíciles de reconocer en campo por la vegetación que crece sobre ellos. Características geotécnicas. Es importante entender que a pesar de que tenga unas deficiencias a nivel mecánico, si usted necesita tener una capa o llegar a un nivel donde ya tenga una característica mejor en cuanto a resistencia o capacidad portante, profundice, porque allí abajo voy a tener la roca origen. Al tener la roca origen tendré un mayor comportamiento mecánico. Los suelos transportados se forman por meteorización de la roca en lugar y posterior transporte a otro lugar, ya sea por el agua, por los glaciares, por el viento, por gravedad. Suelen tener contraste respecto a cada una de las capas y cada contraste en cuanto a calidad mecánica. Puedo tener aquí una capa de arcilla, pero encima de ella una capa de grava, y esta grava puede ser densa y la arcilla puede ser plástica. De estos suelos transportados también los voy a nombrar de acuerdo a cuál fue su agente de transporte. Puedo tener suelos aluviales, es decir, toda la parte de ríos y demás. Los de ríos se denominan fluviales, por ejemplo. Los formados en lagos se denominan lacustres. Nuevamente aluviales, que el agente transportador fue el agua. Los suelos transportados por el agua, el grano es de fino muy grueso y su forma puede ser subredondeada. Son estratificados, serán de tamaño desde grandes bloques hasta arcillas. Yo aquí tengo los suelos aluviales, por ejemplo, si tienen mucha arcilla tienden a ser blandos y los de arena tienden a ser sueltos. Debido a su poca cimentación, los materiales aluviales son propensos a la erosión y a los deslizamientos. Los suelos coluviales, que también fueron transportados por una masa de material que se vino río abajo, por ejemplo un gran deslizamiento, cuando pasan los tiempos y eso ya se depositó, se le llama coluvial. Son suelos transportados por la gravedad, granulometrías heterogéneas, el tamaño de sus granos es de muy fino a grueso, la forma de sus granos es angulosa, forma de los depósitos completamente irregular, no hay nivel freático. Otro de los tipos de los suelos transportados es los tipos eólicos, es decir, el agente principal es el viento. El principal problema de los depósitos eólicos es la erosión. Se le conoce como loes a esos lugares donde yo tengo tamaños arena transportada por viento. Esta se erosiona fácilmente y muchos flujos de detritos ocurren en zonas de loes. Muchos deslizamientos de gran tamaño se han presentado en suelos de loes activados por sismos. ¿Qué pasa? Resulta que esa arena, como es transportada por el viento, alcanza a tener unos grados de redondeamiento. Y ustedes saben que si yo tengo una serie de esferas, si yo no tengo que se entrelacen o se traben entre ellas, ellas van a fluir muy fácil. Por eso es que cuando hay lluvia, se van a formar superficies donde las arenas, cada granito de arena, por ser más o menos redondeada o lisa, se me va a separar de la otra. Eso genera, en épocas de lluvia, grandes deslizamientos, o en sismos también puede ocurrir. Vamos a hablar del perfil del suelo, que es otro término importante acá. Los materiales que forman el suelo se disponen en capas denominadas horizontes, que son diferentes entre sí tanto en composición como en propiedades.
El conjunto horizonte se denomina perfil del suelo. Yo aquí tengo, por ejemplo, la materia orgánica, la roca compuesta, la roca descompuesta, moderadamente descompuesta, la materia orgánica, etcétera, etcétera. Aquí tengo un ejemplo de un perfil de suelo completamente desarrollado, donde la capa 0 es la capa más fina con materia orgánica, la zona de lixiviación, suelo superior, zona de acumulación, el subsuelo, y la roca origen. Estos términos tienen mucha importancia cuando estoy hablando desde la concepción agronómica, donde obviamente más importante es esta capa de humus, por donde yo tengo los nutrientes para nuestra capa vegetal. Pero aquí tengo una concepción geotécnica, donde yo tengo un tipo de suelo residual. Este es el ejemplo donde tengo el suelo, una roca que está completamente meteorizada, una roca o un sector donde yo tengo una muy meteorización, o moderadamente meteorizada, algo meteorizado y roca sana. Este es el perfil geotécnico, hablando de esa competencia mecánica que accede por un proceso de meteorización desde el punto de vista geotécnico. Aquí tenemos unos perfiles un poco más en detalle, donde tenemos las distribuciones, diferentes tipos de clasificaciones, dependiendo del contenido de arcilla o limos que tengamos, los colores y las variaciones de acuerdo a unas nomenclaturas, de acuerdo a una clasificación que existe. Aquí hablamos de esos perfiles: el suelo completamente descompuesto, muy descompuesto, moderadamente descompuesto, algo descompuesto y roca sana, que es importante desde el punto de vista geotécnico. Esto ustedes lo van a ver mucho mejor y lo van a ver a detalle y poder clasificarlo cuando vean mecánica de suelos en sexto semestre. ¿Cómo se caracteriza? Tenemos diferentes formas de caracterizar y procedimientos, y cada una de estas cada uno de estos factores tiene que estudiarse. El medio ambiente, la litología, el estado de meteorización, la mineralogía y la microestructura. Tendremos diferentes procedimientos para análisis. Unos de ustedes ya los están trabajando: mediciones topográficas, hidrológicas, caracterización de la cobertura vegetal, índice climático. A nivel geológico se miran otros factores que son importantes para tener en cuenta. La estructura, propiedades mecánicas, ensayos de campo y de laboratorio, en esto ustedes iban a trabajar mucho. Sistemas de clasificación también, perfiles y superficies preferentes de falla también. Esto sí lo van a ver mucho mejor cuando vean las materias posteriores a partir del sexto semestre. Vamos a hablar un poquito de la taxonomía del suelo, que es una taxonomía que existe. Se las muestro para que vean que puede también ser útil en ciertas ocasiones, que está relacionada con las propiedades físicas y químicas de ese perfil del suelo. Se organiza en características observables del suelo. Tenemos 6 categorías jerárquicas de clasificación, desde orden, la categoría más amplia, hasta serie, la categoría más específica. El sistema reconoce 12 órdenes de suelo y más de 19.000 series de suelo. Los nombres de las unidades de clasificación son combinaciones de sílabas, la mayoría de las cuales derivan del latín y del griego. Por ejemplo, aridosol, del latín aridus, seco, y solum, suelo. Son suelos características en regiones secas y áridas. Los suelos de la región inceptisol, del orden inceptisol, del latín inceptum, comienzo, y solum, suelo. Suelos con suelo, comienzo, principio de desarrollo del perfil. Aquí hay unas clasificaciones. Aquí me gusta mucho hablarles de los andisoles, que son suelos jóvenes en los que la roca madre de la ceniza volcánica depositada en la actividad volcánica reciente. ¿Qué quiero decir? Muchas regiones del país, sobre todo en la cordillera central, yo tengo actividad volcánica reciente y allí voy a tener mucha posibilidad de tener andisoles. Esa clasificación va muy de la mano hacia la línea de la agronomía también. Les explico que existe para que sepan. Esto lo maneja el IGAC, o el Instituto Geográfico Agustín Coasi, porque puede ser un indicativo de qué suelo se va a encontrar. A veces en esas clasificaciones, en esas descripciones, hay una relación geomecánica, y si no pueden tener a la mano en la etapa inicial para un estudio de suelo, por lo menos saber qué suelos se van a encontrar en el proceso de hacer la exploración, podrán investigar esto. Hay mapas detallados por varios partes del país donde explican qué suelo es el que tienen. Entonces este puede ser un gran apoyo para ustedes. Aquí está lo del andisol, que era el que le quería mostrar. Clasificación mecánica del suelo: suelos no cohesivos, no tienden a juntarse ni a adherirse, sus partículas son relativamente grandes, también llamados suelos granulares o fraccionantes, gravas, arenas y limos. Suelos cohesivos, que sí se unen,
que hay propiedades eléctricas ahí, suelos plásticos como que tienen mucha arcilla, suelos orgánicos, suelos esponjosos, con grumos, compresibles, prohibitivos para el soporte de estructuras en ingeniería, por ejemplo. En ingeniería civil hay dos clasificaciones: Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, de la SUCS, del sistema AASHTO, American Association of Stateway and Transportation Officials. Esta AASHTO es la que más se usa para la parte de vías. De hecho, mucha de la normativa que existe de vías se basa en una mezcla de la normativa AASHTO y de la normativa de la ACTM. Todos comienzan con primero hacer un análisis granulométrico, y después de hacer ese granulométrico, en el caso de la clasificación de suelos de la SUCS, divide si yo tengo mayor o menor contenido de un tamiz específico. Si lo tengo mayor, entonces suelo grueso o suelo fino, y clasificar de acuerdo también a una carta de plasticidad. Dependiendo también de eso, podré también tener unos nombres típicos, unas disposiciones, y con eso poder saber qué actitudes según ese uso, de acuerdo a estos atributos que pueda tener de facilidad de tratamiento en obra, permeabilidad, resistencia al corte y compresibilidad, podré yo tener si su clasificación está bien para mi futuro uso. Sistema AASHTO, se determina el índice de grupo. También su clasificación se basa en la granulometría, y dependiendo de esa granulometría yo tendré más posibilidades de saber si son fragmentos de roca, grava, arena fina, limosa, suelos limosos, suelos arcillosos, excelente a bueno, pobre a malo. Ese índice de grupo pues voy a también debe tener en cuenta ese límite de líquido, ese límite de plástico o ese índice de plasticidad. También tenemos la clasificación de vías, que es un procedimiento visual y manual. El objetivo de esta práctica describe un procedimiento para identificar suelos y se basa en el sistema de clasificación unificada. La identificación se hace mediante un examen visual y mediante ensayos manuales, lo cual debe iniciarse claramente a elaborar un respectivo informe. Entonces aquí tengo cómo se hace el procedimiento y sus clasificaciones. Obviamente, como les digo, todo esto lo van a ver mucho mejor cuando vean mecánica de suelos, van a hacer ensayos, van a reportar, van a clasificar, allí van a desarrollar muy bien este tema. Y con esto terminamos la primera parte de nuestra clase magistral.